Muy buenas tardes, nosotros formamos parte de la Universidad Rafael Bello Sutacín, materia Derecho Internacional Público. En la sección de 422, el grupo está conformado por Avis Márquez, Anabel Portillo, Alessandra Pérez y mi persona, José Nava. Los puntos a tratar en esta exposición son una reseña histórica sobre el derecho internacional público que comprende su edad antigua, la edad media, la edad contemporánea y la edad moderna. En la edad antigua encontramos la civilización griega con la anfictonias y la proxenia. En la civilización romana encontramos el ius speciale y el ius gentium. En la Edad Media, el feudalismo, el cristianismo, las cruzadas y las leyes de comercio marítimo. En la Edad Contemporánea encontramos la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de América, los tratados de Westfalia y el Congreso de Viena. En la Edad Moderna está la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerra y la Segunda Guerra Mundial. Así, también definiremos otros conceptos referentes a este tema, que es el derecho internacional público. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Portillo y mi punto a exponer son las nociones básicas del derecho internacional público. El derecho internacional público surge del derecho de gente, el cual abarca en un principio el derecho común de los pueblos, por lo que incluye al derecho internacional actual. Kant propone que aquellas expresiones de derecho de gente se tradujera como derecho de Estado, y por análogas consideraciones se fue nombrando derecho internacional o interestatal. Sin embargo, esta frase no desplaza totalmente derecho de gente. Ellos obedecen en primer lugar a que esta palabra se encuentra mucho más arraigada en el índole social que el concepto de derecho internacional, por cuanto este concepto muy estrecho para abarcar todas las normas de las relaciones entre los estados y otras comunidades jurídicamente soberanos. Una forma amplia de derecho internacional público es el que abarca las normas y las relaciones de los estados entre sí. Por el contrario, Kelsen señala esta rama no solo como reguladora de las relaciones de los estados entre sí, sino también como la reguladora de las relaciones de los individuos que conforman al Estado con otros. Reseña histórica. El tratado internacional más antiguo se concluyó en Mesopotamia, pero el primero que nos ha llegado en sus términos originales fue concluido entre el rey de Elba y el soberano de Asiria. Establece las relaciones de amistad y comercio entre ambos y fija las sanciones que se deben aplicar a los delitos cometidos por sus subsidios respectivos. En los tratados entre iguales son las dos partes las que prestan juramento, en tanto que en los tratados concluidos entre socios desiguales es solo la parte provista de un estatuto inferior quien lo hace. En todo caso, el juramento lo que convierte al acuerdo es definitivo y obligatorio. En la antigua China, tras la primera unificación del país bajo la dinastía de los Chu y la época de los reinos combatientes, que siguió a su desintegración, el rey de Qin, al restablecer su unidad, proporcionó a China una estructura imperial que, sobreviviendo a todas sus crisis, ha perdurado hasta 1912. Edad antigua. En la antigüedad no existía el derecho internacional público por la sencilla razón de que no existía una comunidad internacional, ya que estaba integrada por la interrelación más o menos integrada de las naciones, ya que no había una comunidad organizada. En Grecia encontramos institutos rudimentarias del derecho internacional público, entre las cuales se puede señalar la proxenia, que era una institución mediante el cual se brindaba una protección a los extranjeros que estuvieran residenciados o en tránsito en la ciudad griega. Las anfitrionas eran reunidos más o menos periódicamente de las naciones griegas para determinar cuestiones comunes o de intereses para esas federaciones, y las ligas helénicas tenían el propósito de aprovechar mejor las relaciones económicas y establecer una especie de equilibrio político. Mi nombre es José Nava y yo voy a hablar sobre las anfitrionas. En la civilización griega encontramos la anfitriona, quien no es más que aquella entidad de la cual se servía para proteger y para unir las todavía existentes pequeñas ciudades-estados. Al comienzo del siglo VII, tanto los habitantes de las colonias como los de la Grecia continental fueron llamados helenos. Con este nombre se distinguían de los demás que llamaban bárbaros.
Para justificar los griegos las diferencias que existían entre los distintos pueblos, crearon el mito de Heleno. Según dicho mito, Heleno fue un progenitor de todos los griegos. Al hablar de todos los griegos me quiero referir a los representantes de cada tierra y que éstas llevaban sus nombres, es decir, la tierra llevaba el nombre de sus representantes. Cada ciudad-estado constituía una pequeña soberanía, tenía un poder independiente, con gobierno propio, leyes propias y ejército propio. Sin embargo, los que habitaban en ciudades cercanas comenzaban a unirse entre sí y constituir pequeñas asociaciones llamadas ligas o confederaciones, de las cuales presidía la más fuerte. Consecutivo a la anfitriona, en la civilización griega también se encontraba la proxenia, que no es más que una institución mediante la cual se brindaba un derecho de protección a los extranjeros que estuviesen residenciados o de tránsito por alguna ciudad griega. Buenas, mi nombre es Alessandra Pérez y le voy a hablar de la civilización romana desde el punto de vista del derecho internacional público. En la antigüedad romana, el derecho internacional público fue denominado como ius speciale debido al carácter internacional que los sacerdotes speciales desarrollaban. Con posterioridad fue desplazado por la construcción de ius speciales. Los romanos le dieron el nombre de ius gentium o derecho de gente o aquel común a toda la gente, según Ulpiano, las naciones. La creación de ius gentium tuvo una mayor importancia que la del derecho especial. El ius gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero, ya que a este no le era aplicable el ius civiles. El ius gentium, aun siendo parte del derecho interno romano, estuvo en origen del derecho de gente moderno, llamado más tarde derecho internacional. Edad Media. El periodo de la Edad Media ha sido tradicionalmente delimitado con énfasis en el acontecimientos políticos. En estos términos, habría comenzado con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, durante las invasiones bárbaras, y terminó con el final del Imperio Romano de Oriente, al producirse la caída de Constantinopla en el siglo XV, o con el descubrimiento de América en el año 1492. Ya. Feudalismo. El feudalismo es una manera de organización que erigió durante la Alta Edad Media, es decir, entre los siglos V y XV, en el continente europeo. Durante este régimen existían clases sociales bien diferenciadas y dispuestas en jerarquía, y fuertes vínculos de vasallaje entre ellas. El surgimiento del feudalismo se debió a una crisis y fragmentación del poder en los reyes, y la inseguridad y falta de actividades comerciales en las ciudades. El vínculo de vasallaje está integrado por el señor feudal y el vasallo. Todas las personas eran vasallos de un señor, y muchos eran además señores. La única persona que no era vasallo de ningún señor, pero sí señor feudal de todos, era el rey, pues ésta se encontraba en las cúspides de la pirámide de jerarquía feudal. El vasallaje consiste en que el señor feudal le brinda protección y un beneficio a su vasallo, a cambio de la fidelidad de éste. El beneficio otorgado al vasallo era generalmente tierras llamadas feudes desde el siglo XV. El territorio estaba dividido en reinos como mínimo comercio, pues la economía era de subsistencia, es decir, se producía solo lo necesario para el autoabastecimiento. La Iglesia Católica tenía gran poder en la Edad Media, así como grandes riquezas. Su poder abarcaba ámbitos religiosos, sociales, económicos, culturales y hasta políticos. Cristianismo. El cristianismo ejerció influencia en el derecho internacional de la Edad Media. Los tratados internacionales se confirmaban mediante juramento hasta el siglo XII. El juramento era el medio de confirmar y consumar el tratado internacional. El juramento, como cosa sagrada, sometía el cumplimiento de las obligaciones pactadas a la jurisdicción de la Iglesia Católica. Así, la violación del deber consignado en el tratado hace temer no solo el castigo en este mundo, sino también el otro. Los papas prohibieron la celebración de tratados con países no cristianos. En virtud del Corán, los musulmanes estaban en guerra permanente, guerra santa contra los infieles, pero a pesar de ello, los musulmanes observaron los tratados internacionales. Los gobiernos medievales son tolerantes con los comerciantes extranjeros y les permitían, conforme a las leyes locales, residir y comerciar, pero a finales de la Edad Media se otorgaron franquicias más generales a las asociaciones de mercaderes para garantizar la protección de vida y bienes de los mercaderes. Cuando los señores feudales se percataron de la importancia del comercio, aparecieron tratados de comercio. En la Edad Media también hay tratados monetarios tendientes a permitir que la moneda de un país tuviera curso legal en otro y establecer patrones comunales de moneda acuñada. En la Edad Media hubo tratados sobre la protección de las propiedades de los extranjeros y sobre la libertad comercial, sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras, sobre fronteras y extracciones de delincuentes. Durante este periodo se produce un antecedente de los futuros grandes congresos internacionales, los concilios
económico, muchos de los asuntos de la Iglesia eran de carácter político e internacional, razón por la cual se consideraba que constituye a un antecedente de los congresos internacionales. Cruzada. Las cruzadas fueron una serie de guerras libradas entre los siglos XI hasta el siglo XIV, entre los ejércitos reunidos por los reinos cristianos de Europa y la mayor parte de los ejércitos musulmanes del Asia Menor y Mediterráneo Oriental. Estas cruzadas de reconquista de Tierra Santa fueron bendecidas y a menudo invocadas por el papado romano y motivados por una sensación de que era eminentemente religioso desalojar de la tierra donde nació. Predicó y murió Jesucristo a la ocupación musulmana. Se denominaba guerra de religión a las cruzadas. Sin embargo, en realidad las cruzadas tenían motivos eminentes, políticos y económicos dentro del mundo feudal de la Edad Media, europea y bizántica, y como fin práctico la defensa de los cristianos en Tierra Santa contra los musulmanes. También son considerados por muchos historiadores como la respuesta del cristianismo y jihad islámico del siglo VII. Las cruzadas originalmente tenían el objetivo de recuperar Jerusalén, Tierra Santa, de manos de musulmanes y se pusieron en marcha en respuesta a una llamada en busca de ayuda del Imperio Cristiano Bizántico contra la exposición de los musulmanes selyúcidas turcos en Anatolia. El término cruzadas también se utiliza para describir las campañas contemporáneas y posteriores realizadas hasta el siglo XVI en territorios situados fuera del Oriente, por lo general contra los paganos heredes. Las cruzadas tuvieron repercusión políticas, económicas, sociales de gran alcance, algunas de las cuales han durado hasta tiempo contemporáneo. Debido al conflicto interno entre los reinos cristianos y sus poderes políticos, algunas de las expediciones de las cruzadas fueron desviadas de sus objetivos originales, tales como la Cuarta Cruzada, que resultó en el saqueo de la Constantinopla cristiana y la partición del Imperio Bizántico entre Venecia y los cruzados. La Sexta Cruzada fue la primera cruzada que zarpó sin la bendición oficial del Papa. La Séptima, Octava y Novena Cruzada resultaron en derrotas de los reinos cristianos frente a las Memelucas y bereberes de la Novena Cruzada marcó el final de las cruzadas en el Oriente. Buenas tardes, mi nombre es Avis Márquez, mi punto de exponer leyes de comercio marítimo. El origen del derecho marítimo se remonta a la antigüedad, como ningún país tenía jurisdicción sobre los mares. Siempre ha sido necesario que las naciones alcanzaran acuerdos sobre todo lo relacionado con los barcos, su tripulación y cargamentos en supuestos de disputa. Los primeros acuerdos quizás se basaban en un puñado de costumbres tradicionales que se habrían desarrollado a partir de soluciones prácticas, problemas corrientes. Muchas de estas costumbres pasaron a formar parte del derecho romano tras la caída del Imperio Romano. El comercio marítimo se interrumpió durante unos 500 años. Época contemporánea. La edad contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental. Cuarto periodo de la historia universal. Según la división europea de la historia, que se inició a partir de la Revolución Francesa en 1789 d.C. y que sigue su proceso hasta el presente. El inicio de la edad contemporánea fue bastante marcado por la corriente filosófica de la Ilustración, que elevaría la importancia de la razón. Había un sentimiento que las ciencias irían siempre descubriendo nuevas soluciones para los problemas humanos y que la civilización humana progresaría cada año con los nuevos conocimientos adquiridos. La edad contemporánea se inició en el siglo XVIII durante el estallido de la Revolución Francesa. En este periodo la filosofía dio una valoración a la ciencia y extendió su método científico a otras disciplinas, presentando las siguientes características positivas, como el completo desprecio por todo lo que estuviera alejado de la experiencia sensible y concreta.